La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio en relación a Dios y las mujeres en la palabra de Dios. Ahora vamos a estudiar el libro de Esther. En el libro de Ruth miramos cómo una persona extranjera, moabita, Ruth, se casa con un judío. En este caso, Esther es una mujer judía que se casa con un gentil, con un no judío. So vamos a la historia para que vean. Esto nos enseña que es sombra y figura. Vamos a ver. Esther, capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia, de Media, gobernadores y príncipes de provincias. El libro de Esther fue escrito en los años como en 400, por decir un número redondeado, como en el año 440, 430 antes de Cristo. Persia, sabemos que Babilonia invadió y conquistó Egipto, conquistó Judá, conquistó Israel. Después, o sea, el reino fue sometido, el reino de Israel, el templo fue saqueado, se perdieron todo lo que está, ¿cómo se llama? El Arca de la Alianza, y donde estaban los 10 mandamientos, todo eso desapareció. Hubo un remanente que fueron llevados cautivos a Babilonia. Tiempo después, el Señor ya les había profetizado, más bien el Señor ya les había hablado, a través de los profetas se profetizó que iban a estar cautivos 70 años. Entonces ya después vino Persia y conquistó Babilonia, lo que ahora es Persia, lo que ahora es Irán. Los medos, se puede decir que era parte, esto era al norte de a lo que ahora es Irán, y por decir al este de Irak, por decir el reino, aquí está desde la India, atraviesa todo lo que en ese tiempo se conocía como Mesopotamia, también lo que es Babilonia, Neobabilonia, abarca hasta Egipto, Libia y Etiopía, que ya es parte de África. ¿Okay? En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Sabemos que Cristo bajó del cielo. La semilla fue plantada en María Virgen. Entonces, esa es la alegoría. Entonces, Él viene a reinar y hace un banquete. Cuando Cristo viene y hace el banquete, o sea, cuando se presenta en Jerusalén. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrarle él las riquezas de la gloria de su reino. Las riquezas es el poder de Dios que les da vida, que sana a los enfermos, que le da vista a los ciegos. Físicamente, siendo como una sombra y figura que apunta hacia lo espiritual también. El brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días.
Ahora, ¿qué hizo Cristo Jesús? Resucitó varias personas. Él es la fuente de la vida. Cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Este otro banquete aquí ya apunta hacia lo que es la iglesia. ¿Okay? Nosotros comemos delante de nuestros angustiadores. Cristo pone banquete delante de, o sea, con nosotros delante de los que nos angustian, como en el Salmo 23. Ok. Aquí hay una, se puede decir, un mensaje a la iglesia, okay, la que obedece, y a la iglesia que desobedece. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. El vino real apunta hacia lo que es el Espíritu Santo, ¿ok? De acuerdo con la generosidad del rey. Sabemos que a través del Espíritu recibimos dones. Luego está en 1 Corintios 12. Y la bebida era, según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. He ahí la importancia de cuando predicamos el Evangelio, hermanos, no se impone. Okay, la palabra de Dios dice: no des lo santo a los perros. Hay que predicar el Evangelio, no la ley, no los 10 mandamientos. Nosotros somos salvos por gracia, por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces nosotros no podemos ir y predicar la ley a la gente del mundo donde nosotros andábamos antes de llegar a los pies de Cristo, porque eso no es justicia. ¿Okay? Eso no es justicia. Entonces hay que ir y predicar el Evangelio. El que tenga oídos para oír va a oír. El que no quiera, no se le debe de imponer. El Evangelio no se le impone a nadie. Aunque aquí está claro que nadie fuese obligado a beber. Es según la voluntad. También dice la palabra de Dios, una vez que el Señor saca del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, que tenía doblegado al pueblo de Israel, lo saca con mano poderosa, lo trae por el Mar Rojo, llegan al desierto, les da la ley y les dice: escoge tú el bien o el mal. Entonces, nosotros predicamos el Evangelio. Ya en la iglesia se sigue predicando la palabra de Dios, se enseña lo que yo estoy compartiendo aquí a la iglesia para que la iglesia sea edificada, sea exhortada, ¿okay? Y que a través también del Espíritu Santo las personas obtengan el conocimiento y también den fruto. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Vista, Harbona, Bigta, Abacta, Cétaris, Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Eunucos quiere decir siervos del rey. Que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia. Que aquí Vasti apunta a lo que es el pueblo de Israel. Vasti quiere decir nombre de persona, que significa la antes deseada, la antes amada, el pueblo de Israel.
Ok, so esta es Vashti. Hay también otra alegoría, otra metáfora en relación a la hija de Saúl que se casó con David, que cuando David, que apunta a Jesús, es una sombra y figura de Cristo, cuando él entra en Jerusalén, David, ¿qué hizo? La barca, perdón, el arca de la alianza había sido llevada por pueblos gentiles, entonces eventualmente la regresan porque les estaba yendo mal, muy mal. Entonces David, cuando entró a Jerusalén remolineando, que apunta a Cristo Jesús, él entró bailando, él se quitó su vestido, de rey, y entró desnudo, sin el vestido que lleva el rey, y entró bailando, o sea, humildemente. ¿Okay? Así como vino Cristo remolineando a este mundo, ¿okay? Pero está otra también, no solamente, él se quitó su vestido de rey, vino y fue el más pobre de todos, de toda persona que haya nacido en este mundo. Entonces, apunta también cuando entró Cristo en Jerusalén, ¿okay? Sobre un burrito en la entrada triunfal, lo que ahora se conoce como una semana antes del domingo de resurrección, que es el domingo de Ramos, que le ponían ramas por donde iba pasando Cristo, y que aún los mismos niños le cantaban al Rey, a Cristo Jesús. Entonces, Basti apunta a lo que es el pueblo de Israel que despreció a Cristo, que no creyó en el Mesías, en el Hijo de Dios. Esta es Basti, la reina Basti. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memucán y 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey, se sentaban los primeros del reino. Se les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. ¿Ok? Fíjense bien. ¿Qué debe de hacer un pastor y la esposa del pastor? Ser ejemplos, no solamente en la iglesia, sino para la gente del mundo. ¿Qué debe de hacer la mujer, en este caso la esposa del pastor, y no solamente la esposa del pastor, sino las esposas de todos los fieles cristianos? Someterse a su marido. ¿Okay? Así como lo dice Pablo en 1 Corintios 11 del 8 al 12. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, o sea, de Adán. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad
sobre su cabeza, o sea, sobre su marido, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Ok. Una mujer que no se somete a su marido no está dando ejemplo, primeramente en la iglesia y después al mundo, a los incrédulos. ¿Ok? En este caso se puede decir, hay una responsabilidad más grande con la esposa del pastor que tiene que someterse a su esposo. ¿Okay? Si ella no se somete a su esposo, no puede dar ejemplo a los fieles de la congregación. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace ahorita? ¿Qué está pasando ahorita en esta generación? Divorcios por donde quiera. La tasa de divorcios en la iglesia cristiana es tan alta como en la gente incrédula. Ahorita ya no se sabe si o sea, la diferencia es muy mínima. Antes, yo recuerdo hace unos 30 años, 1 de cada 3 matrimonios se divorciaba. Ahorita anda ya cerca de 2 de 3 matrimonios se divorcian en el mundo. O sea, con la gente incrédula. O sea, la gente que se casa, obviamente mucha gente lo hace por tradición, sin entender exactamente lo que es el matrimonio, pero en la iglesia son casi ya 2/3 las personas que en la iglesia de divorcios. Entonces, el Señor está pasando básicamente lo que estaba pasando en el tiempo de Jeremías, está pasando esto no es nuevo, esto ya ha pasado antes. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó en el tiempo de Jeremías? El pueblo fue saqueado, murieron a diestra y siniestra, ancianos, mujeres, niños, y solamente un remanente fue llevado cautivo a Babilonia. Hermanos, esto es grave. Esto es grave. Estamos en una generación en donde la maldad es grande y mucha gente ya está sufriendo las consecuencias de eso y por consiguiente pues hay mucho sufrimiento. Si parece bien al rey, salga un decreto real y de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que baste y no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. ¿Okay? Entonces ya no es el pueblo de Israel físicamente. ¿Okay? Ahora la otra reina, que es mejor que ella, es la que crea el evangelio de Cristo Jesús. Ahora, acuérdense que todo lo que hace Dios, hagan de cuenta que es como ¿cómo se los puedo decir? Todo lo que hace el Señor, el trabajo de Satanás, el trabajo de los que siguen a Satanás, el trabajo de los ángeles, el trabajo de la iglesia, lo que hace la iglesia rebelde, todo cuadra perfectamente en el plan de Dios. No es que Dios se equivocó, no es que Dios no sabía, no es que Dios... No. Todo encaja de una manera tan perfecta que todo se hace a la voluntad de lo que el Señor dice. Y ya está escrito. El Señor ya lo dijo, ya está escrito en el Antiguo Testamento. Aquí está. O sea, parte de lo que le espera a la iglesia, okay, obediente y a la desobediente. La mejor que ella es la iglesia, la que cree en el Mesías, primeramente la que cree el Evangelio y cumple lo que Cristo dijo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros.
Ese es el mandamiento que Cristo nos da. Ahora hay que honrar a Cristo. En el amor entra también el perdón. Una persona que no perdona a su prójimo no está amando. ¿Okay? No está amando. Aquí está la iglesia rebelde, la que no quiere darle honor al rey, que es Cristo Jesús. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes. E hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, y cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua del pueblo. Capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ello. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busca para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Ahora, tengan en cuenta, no quiero pasar esto, tengan en cuenta que el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham en la carne, sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Ok? O sea, nosotros no vamos a despreciar a los judíos porque ellos despreciaron a Cristo. Esto está dentro de el Señor les cegó el entendimiento, precisamente porque se engrosaron, porque se envanecieron. ¿Ok? Que es para enseñarnos a nosotros, a la iglesia, que no debemos envanecernos, porque nosotros somos la mujer perfecta porque seguimos a Cristo, porque Cristo es el perfecto, no nosotros. ¿Ok? Él nos perfecciona con el testimonio que Él dio. Él nos cubre de toda la maldad, Él nos cubre de todas nuestras iniquidades, Él nos pone un vestido blanco sin mancha. Entonces, ¿de qué vamos a presumir? No podemos presumir nada. Eso tenemos el ejemplo de Jerusalén, hermanos. El Señor todavía nos habla con el pueblo judío. Vayan y vean las imágenes de lo que pasó en el Holocausto. ¿Okay? Está bien clarito eso, bien claro. Parece como que Dios es un Dios cruel y... No, hermanos. Si nosotros podemos ver en la carne, porque ya hay imágenes, lo podemos ver ahorita de lo que le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, como las mujeres desnudas, que eso apunta hacia lo que es una iglesia desnuda, las raparon. ¿Okay? Las raparon. Yo no conozco la historia del pueblo de Israel a principios del siglo XX. ¿Okay? So que apuntaba ahí que no tenían, de acuerdo a lo que dicen las escrituras, como les digo, yo no conozco la historia que pasó a principios del siglo XX. Ellas fueron rapadas. Hay imágenes cómo están desnudas y sus cuerpos murieron. Eso apunta a la iglesia que no se somete a Cristo. Ahora, ¿qué pasa con esas personas judías que sufrieron esa muerte cruel? Acuérdense de lo que está en Lucas 16. Los más pobres es el pueblo judío. ¿Okay? Los últimos, en este caso ellos son los últimos, serán los primeros. ¿Okay? Porque es el pueblo elegido de Dios. O sea, Dios le da una promesa a Abraham que apunta a su descendencia físicamente, pero que apunta a una descendencia todavía más grande, que es a través
por la fe, esto es a la iglesia que cree en el Evangelio. Entonces Dios tiene poder en relación al pueblo de Israel. Dios sigue teniendo cuidado de Israel. La iglesia también. Nosotros debemos siempre de orar por el pueblo de Israel. Siempre. A mí el Señor siempre me ha dicho, ora por el pueblo de Israel. ¿Ok? Aquí es donde entra Esther. Nosotros somos Esther. Pero debemos de mantener el vestido limpio, sin mancha. Y de la única forma es reconociendo la obra de Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado. ¿Okay? Y cuando nos presentamos ante el Rey que es Cristo, para que Él tenga cuidado de toda la humanidad, del pueblo de Israel primeramente y eventualmente de todos nuestros hermanos. ¿Okay? Porque hay alguien que siempre nos está acusando. Sabemos que ese Satanás usa personas en este mundo con las personas incrédulas para que nos persigan. Ahorita hay persecución a través del comunismo, del humanismo, del progresismo. Siempre el cristiano y el judío siempre ha sido perseguido, siempre. ¿Okay? Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Okay. Esto apunta a los apóstoles, okay, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados de Jeconías, rey de Judá, quien hizo transportar a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, eran primos, porque era huérfana. Okay, nosotros éramos la huérfana, se puede decir. Todo el que no tiene a Cristo es huérfano, o a Dios, o somos viudos, porque andamos por el mundo. Ahí la mujer, o sea, la humanidad anda viuda porque no tiene marido. ¿Por qué? Porque Satanás no cuida de los de él. Al contrario, les da duro. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Aquí está la iglesia, ¿ok? Era de hermosa figura y de buen parecer, la que cree el Evangelio de Dios. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Aquí comienza la predicación. La doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas. Ahí están las 7 iglesias especiales de la casa del rey. La llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. O sea, la iglesia debemos de presentarnos con mirra, con perfumes, con aceite, haciendo obras de amor
haciendo obras de sumisión a nuestro Padre Dios. Todo lo que tiene que ver con el amor, haciendo obra de tener confianza en nuestro Señor. Todo lo que ella pedía se le daba dentro de lo espiritual. Todo lo que le pedimos al Señor es promesa, está en el libro de los Salmos. ¿Qué quiere, mi hijo? ¿Qué quiere, mi hija, Señor? Le pido, Señor, por aquella familia, Padre. Está bien, mi hijo. Todo nos lo concede el Señor. Todo, todo. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Sagaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Teber, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a las otras mujeres. So, ¿Cristo ama a todos por igual? No. No, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Cristo también dijo, Padre mío, te pido por los que me diste, Señor. No te pido por todos, te pido por los que me diste, Señor. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia. Nosotros hallamos gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, la hizo reina en lugar de Vasti. Está. Nosotros somos la reina, la iglesia somos la reina. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias. Pues fíjense cómo por amor a Esther disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Por amor a nosotros, nuestro Padre Dios tiene cuidado aún de los que viven alrededor de nosotros. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Abraham, hará algo Dios que no se lo diga antes a sus profetas? Le dijo a Abraham, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Señor, ¿los vas a destruir a todos? ¿Vas a destruir a justos por pecadores? Dice, pues no hay justos. Señor, si te encuentro 50, ¿los perdonas? Sí. Señor, 45, sí. 40, sí. 30, sí. 20, sí. 10. Sí, pues no había más de 10. Nada más era la familia de Abraham, es cuando los destruye. Entonces, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según la ley había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. He ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. En aquellos días, estando Mardoqueo sentando a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en el nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Hay siervos que desobedecen al Señor, entonces hay que delatarlos. ¿Quién lo delata? La iglesia misma, nosotros, para que llegue a oídos de nuestro Rey, que es Cristo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey.
En el 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Merdata, Agageo, y lo honró y puso en su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y aquí la importancia de nosotros tener nuestra confianza en nuestro Padre Dios. A nosotros nos cuida el Señor. Nosotros andamos de acuerdo dentro de por ejemplo, Dios pone a los reyes, a los gobernadores. Por ejemplo, ahorita Dios puso a Donald Trump. Así como puso a Hitler también. Dios lo puso. Hay gente que se pudiera jalar. ¿Cómo puedes decir que Dios lo puso? Está en la palabra de Dios. Porque Dios pone personas crueles precisamente por el comportamiento de la iglesia. Y sobre todo, hermanos, es el orgullo. Entonces ahorita el Señor puso a Donald Trump. Donald Trump está por cumplir su primer periodo. Pudiera ser reelegido y yo creo que va a ser reelegido. Entonces, lo que está pasando, o sea, hay leyes, nosotros tenemos la ley escrita en nuestra mente y nuestro corazón, que es honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo, pero nosotros también debemos ser obedientes a las leyes que están. Por ejemplo, el aborto es legal, ¿ok? Es legal. Entonces, puede una mujer ir a una clínica en donde se hacen abortos. Es legal, o sea, no va a ir a la cárcel por hacerse un aborto. Entonces nosotros no podemos, porque Dios puso a las personas que reinan en este mundo. Entonces, oiga, hermano, pero el aborto es matar, ¿cómo usted puede decir? Bueno, pero el Señor puso al rey y puso a los gobernadores. Y si ellos dicen que el aborto es legal, pues es legal. Nosotros que tenemos que ir de metiches allá a hacer manifestaciones para que no aborten a la gente. Eso es predicar la ley, hermanos. Eso es predicar la ley. ¿Cómo tú puedes ir a decirle a una mujer que va a entrar a una clínica, no mates a tu hijo, no seas así, mira que... No, nosotros debemos de predicar el evangelio. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, sí le podemos predicar a las personas, a todo mundo. ¿Cómo vamos a ir a predicarle a una persona porque es un borracho, por ejemplo, a las barras, a las cantinas? No, deje ir a predicarle a los borrachos. Y les voy a hablar la ley. Mira, todos los borrachos se van a ir al infierno. No, no, no y no. Tampoco te puedes ir con los adúlteros, ni tampoco te puedes ir con los homosexuales porque se casan con hombres. No, no, porque eso es predicar la ley. Tú vas y a donde Dios te manda, te dice, ve para allá, ve para acá, no vayas ahí. El Espíritu Santo nos dice. Entonces, hay muchas personas que no están obedeciendo y van y en lugar de predicar, condenan. Ay de ellos, ¿ok? Ay de ellos. Eso no es amar. No están llevando justicia, están llevando maldición. No. Entonces, hermano, pero debemos de decirle a la gente, a la iglesia. En la iglesia se predica el amor. Una persona que viene por su voluntad a la congregación, se le enseña la palabra de Dios. Y tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no te va a decir, ve y mata a tu hijo, ¿verdad? Es obvio. Entonces, para que esa persona cambie su camino, tiene que seguir a Cristo. O sigue a Cristo o sigue el mundo. Antes sin Cristo, pues todos éramos. Para Cristo, para Dios, el pecado es el mismo. Así como hay mujeres que matan, que se deshacen de sus hijos, para Dios simplemente con que le digas a una persona estúpida o estúpida, vas a dar cuentas de como si estuvieras matando literalmente a otra persona, porque eso fue lo que dijo Cristo. La ley fue, si antes la ley llegaba hasta aquí, la ley fue magnificada, o sea, subió. Antes era si matas, ojo por ojo, diente por diente, ahora no. Antes, sin matar,
te llevaba al infierno. Ahora con que le digas fato a una persona, darás cuenta en el infierno de eso. O sea, te va a ir mal. Entonces no podemos ir con la ley a juzgar, a condenar a las personas del mundo. Que quede claro, que quede claro, hay que predicar el evangelio. Entonces, si las personas van cerrando sus corazones, ¿ok? Pues bueno, no está en nosotros. Nuestro trabajo es predicar, vivir en santidad y orar siempre por los incrédulos, a menos que el Señor diga, no ores por esas personas. ¿Ok? No se arrodillaba ni se humillaba. Entonces, por ejemplo, está una ideología, el comunismo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que gana poquito aquí en Estados Unidos, el gobierno dice, a ver, ¿cuánto ganas? No, pues tanto, ok, te vamos a regresar, te vamos a dar dinero, te vamos a mandar un cheque ahí para que no estés tan pobre. Entonces, por ejemplo, sobre todo las personas que tienen niños, niñas, el Señor dice, ah, perdón, el gobierno dice, a ver, ¿cuánto ganas? Muy poquito, ok. Ok, ve para que te den comida, porque ganas muy poquito, para que le des de comer a tus hijos y para que comas tú también. Eso está bien. Pero ya de querer y exigir a que el gobierno te dé, eso es humillarse. O sea, una persona no se puede humillar. No, tienes que darnos más dinero. Ahí, eso es idolatría. ¿Ok? Ahí ya le estás exigiendo al gobierno que puso Dios que te diera. Entonces, por ejemplo, ahorita ya se le está ayudando a la gente. Pero podrán venir tiempos por ejemplo, los republicanos dicen, no hay que darle dinero a la gente porque la gente no trabaja. Y agarran el versículo, dice, el que no trabaja, que no come, que en realidad eso se lo está diciendo a los predicadores, ¿okay? El que no trabaje predicando el evangelio, Dios no va a cuidar de él porque no está trabajando, porque el obrero es digno de su salario, dice Pablo. Entonces, no hay que humillarse. Ay, mira, vecino, préstame dinero, mira que no. No, cuando no sabemos, no sabemos. Ahora, toda persona que nos ha hecho un favor, ¿ok? Dios le va a tomar en cuenta a esa persona. Porque Dios tiene cuenta de nosotros, tiene cuidado de nosotros, porque Él sabe quién le va a servir desde siempre. Entonces alguien viene y nos ayuda, el Señor tiene cuidado de esas personas y no hay que ser malagradecidos. Hay personas que vienen, aun cuando andamos en el mundo y nos ayudaron. Ahora que andamos en el Señor, ¿cómo las vamos a maldecir? No, si una gente del mundo no lo hace, pues menos nosotros. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo, se lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. O le preguntaron, ¿por qué traspasas a Mardoqueo el mandamiento del rey? Y el mandamiento del rey era que se doblara, que se humillara delante de esta persona. Entonces, nosotros solamente nos humillamos, nos postramos a nuestro Padre Dios. O sea, nosotros dependemos de Dios. ¿Ok? Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Ahora, otra cosa de cómo debes de hacerlo. Por ejemplo, en el comunismo te dicen, no, vamos a quitarle ya lo tonto a la gente de la religión. La religión es como el opio, es como una droga. La gente anda haciendo, es muy estúpida la gente, no entiende bien. O sea, no, hablan mal de nosotros, nos dicen que somos unos tontos, unos estúpidos que no entendemos. Entonces, quieren
que nosotros estudiamos filosofía y a todos estos grandes pensadores del mundo, como Nietzsche, hay muchos, que sí oye bonito, pero en realidad son tonterías para las cosas de Dios. Son tonterías, porque a la hora de la hora, los pensamientos de Dios son más sabios que de aún de las personas más inteligentes de este mundo. Y así lo quiso Dios. Dios dijo, si de verdad quieres sabiduría, hijo mío, hazte el más tonto. O sea, déjate de cosas, de andar leyendo ahí a Nietzsche, a Aristóteles. Todo eso suena bonito a los oídos, pero ante Dios es pura basura. Entonces nosotros no nos vamos a humillar a esos pensamientos que suenan bonito en la carne, pero los pensamientos más poderosos son los que te da el Espíritu de Dios. ¿Ok? Pero tuvo poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Ahorita hay un decreto en las mentes de las personas cristianas en general, ahí incluyendo católicos, o sea, todo cristiano. Hay un plan ahorita para destruirnos, ¿ok? La persecución aquí va creciendo grandemente. Ahorita hay un plan perverso para destruirnos, ¿ok? Con el progresismo, con el comunismo, con el humanismo, ¿ok? Ese plan está, pero no teman, Dios cuida de nosotros. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada esto es la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y salió del mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre la provincia y a los príncipes de cada pueblo. Tengo encomienda ahorita. Gracias, Señor. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Aquí en este caso los judíos somos los creyentes que tenemos la confianza en, o sea, estamos hablando de lo que es sombra y figura de la iglesia. Los que creemos en el Evangelio, seguimos a Cristo y amamos, ¿ok? Jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es en el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Ok, fíjense bien, aquí tienen, yo siempre les digo, ahorita dentro de la persecución hay cristianos que tienen, obviamente muchos que tienen propiedades, tienen bienes, ¿ok? ¿Qué están haciendo? Los están destruyendo, sus negocios. Entonces, pero la meta es quitarles todos sus bienes. Cristo mismo dijo que no regresemos al mundo. O sea, por ejemplo, ahorita en Sudáfrica se mira cómo están matando
hay un grupo de personas, no todos, hay un grupo de personas morenas, uh, o sea, negros, que tienen en la mente matar y quitarles sus posesiones a los que tienen, son sobre todo agricultores en África, South Africa. Ya han matado decenas de ellos para quitarles sus posesiones. Entonces vienen unas familias, se adueñan de las posesiones y resulta que lo que antes producían ellos, esos lugares están dejando de producir. Okay, entonces mucha gente, la mayoría son cristianos blancos que son descendientes de las personas que llegaron de Inglaterra a dominar esa área y a establecer orden. Como son descendencia y como son minoría, ahorita muchos de ellos tienen miedo. Oremos para que el Señor traiga paz a esos lugares y para que ellos no se aferren. Eso también es para con nosotros, para no aferrarnos a las cosas materiales. Esto es lo que dice en Mateo 24, en donde o sea, si estamos en la azotea, habla de la huida, pero también habla de no regresarte por tus cosas. ¿Ok? O sea, si el Señor ya viene por nosotros, pues ¿cómo nos vamos a regresar al mundo? ¿Verdad? La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día, y salieron los correos prontamente por mandato del rey. Ok. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto y ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Ester y se la declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle e interceder delante de él por su pueblo. ¿Quién es el que intercede? Cristo, pero Cristo es el rey. ¿Ok? Cristo es el rey. Entonces nosotros podemos ir y presentarnos ante el rey. Pero hay un tiempo para presentarse ante el rey. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de su oro, el cual vivirá. Cristo es el heredero, nosotros somos coherederos del reino. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo, o sea, los santos
son intercesores o somos intercesores para presentarnos ante nuestro Rey, que es Cristo, porque Cristo es nuestro Él intercede por nosotros ante nuestro Padre Dios. ¿Okay? Pablo dice, oren por mí para que se me abran las puertas. Les dice a las iglesias, yo estoy orando por ustedes, o sea, y Dios escucha nuestras oraciones. O nosotros en alguna forma sí somos podemos interceder ante el Rey, pero en el tiempo cuando el Señor quiere. ¿Okay? Cuando venimos al Rey y le pedimos, Señor, mira, te pido, dice, para. No pidas por estas personas, porque no te voy a escuchar. Ok, Señor, está bien. Entonces, el Espíritu de Dios nos va guiando, nos va diciendo. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. No comáis ni bebáis. Yo ya hice un estudio. No comáis y bebáis es estar solamente ante la presencia de Dios. El verdadero ayuno es que estés caminando con el Señor, que haya justicia. El verdadero ayuno, Isaías 58. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Por ejemplo, está el rey yendo con la reina, en este caso los apóstoles, y les dice Cristo, pasemos al otro lado. ¿Okay? Entonces Cristo va dormido. Entonces hay un viento, así como ahorita se empieza a levantar el viento contra nosotros. ¿Okay? ¿Cuál es el viento? Que nos quieren matar porque somos cristianos. ¿Okay? Entonces los apóstoles se empiezan a asustar. Entonces la barca empieza así como a fluctuar, el agua se empieza a meter y Cristo va dormidito ahí. Entonces los apóstoles vienen, Señor, ¿duermes? Cristo iba con ellos. Señor, ¿duermes? Entonces el Señor se levanta y pone orden y les dice, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Hermanos, ahorita el arca o la barca se va a empezar a mover, a fluctuar. Pareciera que nos vamos a ahogar, pero Cristo va con nosotros. No teman, no teman, hermanos, no teman. ¿Okay? Vayan y lean el Salmo 91. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a lo que le mandó Esther. En el 5, aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán
al banquete que he preparado para el rey. Nosotros también tenemos que preparar banquete para Cristo Jesús. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Ester ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. Y dijo el rey a Ester en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Ester y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Esta es nuestra demanda. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. O sea, porque lo odiaba, porque, o sea, no le tenía respeto, no se humillaba delante de él. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos manda el Señor. Nosotros dependemos del Señor, no del mundo, sea lo que sea. No, que no les vamos a dar cristianos, no los vamos a ayudar. Está bien. No, que los cristianos no les vamos a hacer esto o lo otro. Está bien. O sea, nosotros no nos vamos a humillar, nosotros dependemos de nuestro Padre Dios. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey les había engrandecido y con lo que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió a Amán: también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y a todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura. Fíjense, la esposa de este hombre que tiene maldad en su corazón, lo que ellos mismos traman en contra de nosotros. Hermanos, esto yo lo veo una y otra vez. Todos los que se meten contra nosotros, por su misma lengua caen. Si ellos deciden algún mal, ese tipo de mal que ellos desean contra nosotros, recae sobre ellos. Hagan una horca. Esta no es la única escritura, hay muchas. El que se meta contra ti, la niña de mis ojos se mete contra mí. Hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Es lo mismo que también le pasa a Satanás, que nos odia, ¿okay? Cuando él tiene en su plan deshacerse de todos nosotros. Es lo mismo. Ok, déjenme ver, porque yo creo que lo voy a hacer en dos fases. Esta es ahorita continúo con la segunda parte del libro de Esther. Ok, la paz de Cristo esté con ustedes.